Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes de la semana 32 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Y esta semana leemos como primera lectura el libro de la sabiduría, el último escrito del Antiguo Testamento, dado unos 50 años antes del nacimiento de Cristo. Un libro que está dedicado a los judíos de la diáspora, sobre todo a los que vivían en Alejandría de Egipto, en medio de una cultura helénica, con problemas para mantener su propia identidad de pueblo de la alianza. Todo el libro es un canto a la sabiduría verdadera, aún entre los libros sapienciales, es decir, Proverbios, Eclesiástico, Cogelet y otros. Este de la sabiduría supone un paso adelante en la maduración. La sabiduría parece cada vez más personificada y proveniente del mismo Dios. Como es tan cercano, definitivamente prepara el Nuevo Testamento. Su lenguaje sobre el Espíritu y sobre la sabiduría de Dios se asemejan mucho a lo que nos revelará sobre Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Se asemejan mucho a lo que se nos revelará sobre Cristo Jesús y el Espíritu Santo. También ha llegado, en su gradual maduración, a vislumbrar bastante claramente, más aún que el libro de Daniel o el de los Macabeos, la doctrina de la futura vida y del premio y castigo tras la muerte. La sabiduría es un don de Dios, es un espíritu amigo de los hombres, porque el Espíritu del Señor que llena la tierra y da consistencia al universo penetra en su interior, nos dice hoy el texto. Pero esta sabiduría solo la pueden llegar a poseer los de corazón sencillo, los que no desconfían, los que no tienen razonamientos retorcidos. La encuentran los que la buscan con corazón entero. Sobre todo, la sabiduría no entra en alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor de pecado. Los necios, a los que se les va la lengua, tampoco sabrán acoger en sí mismos esta sabiduría que viene de Dios. Todos necesitamos de ella. No significa erudición, decíamos ayer, o un cúmulo de conocimientos, sino una intuición interior que nos hace ver las cosas con la mirada de Dios. En nuestro mundo nos inundan con su propaganda las más diversas ideologías, que a veces nos llenan de palabras e intentan manipularnos, atrayéndonos a su respectiva verdad. ¿Dónde está la verdad auténtica?, nos preguntamos. Los judíos, para los que se escribió este libro, estaban tentados por la cultura pagana. Nosotros por otras parecidas, y necesitamos afianzar nuestra identidad para no dejarnos contaminar ni perder los valores fundamentales de nuestra fe cristiana. Los cristianos estamos convencidos de que la respuesta de Dios ha sido Cristo Jesús, el verdadero Maestro. Y como Pedro le decimos: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En el texto del Evangelio de Lucas, escuchamos hoy, iniciando el capítulo 17, varias recomendaciones breves de Jesús sobre el escándalo, el perdón y la fe. Sobre el escándalo dice palabras muy duras. El que escandaliza a los débiles, o sea, el que les hace caer, o el que les sirve de tropiezo,
más le valdría que le arrojaran al fondo del mar. Además nos enseña a tener corazón generoso y saber perdonar al hermano siempre. No olvidemos que eso es lo que significa 7 veces. Los apóstoles, un poco asustados de un estilo tan exigente de vida, le piden a Jesús: aumentanos la fe. En los 3 aspectos podemos aplicar el pensamiento de Jesús a nuestra vida. Podemos ser ocasión de escándalo para los demás con nuestra conducta. No somos islas. Influimos en bien o en mal en los que conviven junto a nosotros. Si hay personas débiles que a duras penas tienen ánimos para ser fieles y nos ven a nosotros claudicar, contribuimos a que también ellas caigan. Si no acudo a la oración de la comunidad, también otros se sentirán dispensados y no irán. Pensemos en tantos niños que dicen: si papá no va, yo no voy. Si papá no se confiesa, yo no me confieso. Como papá no comulga, yo tampoco voy a comulgar. Pero al revés, si ese papá participa, si ese papá va a confesarse y sus hijos lo ven, si ese papá no deja de comulgar cada domingo y comulga bien, más bien le está dando ánimos a los suyos para que lo hagan. ¿Y quién dice de la oración? Dice de la conducta moral. Si una familia está dando testimonio de vivir en cristiano, contracorriente de la mayoría, está influyendo en los ánimos de los demás. Mientras que si cede a los criterios de este mundo, también a otros se les debilitarán los argumentos y fallarán. Tenemos que ser diferentes. Si en la familia el resto no está participando, participemos nosotros. Si los demás prefieren correr un domingo a irse a pasear, nosotros hagámoslo, pero primero vamos a la Eucaristía. Y con eso les damos un buen ejemplo y testimonio a los demás. La corrección fraterna, que es un buen acto de caridad si se realiza con delicadeza y amor, tiene que conjugarse con el saber perdonar y con el tener un corazón generoso. Claro que a todos nos cuesta perdonar. Se nos da mucho mejor lo de juzgar y condenar y de echar en cara. En eso somos expertos. Y Jesús nos dice que tenemos que saber perdonar, aunque se repita el motivo varias veces en un día. Por eso también nosotros, como los apóstoles, tenemos que decirle a Jesús: aumentanos la fe. Tenemos que rezar más fuerte y apoyarnos en la gracia de Dios. No podemos vivir sin los sacramentos, porque con criterios meramente humanos no tendremos fuerzas para evitar todo escándalo y para cumplir lo del perdón al hermano. Cuando preparándonos a comulgar rezamos en el Padre Nuestro lo de perdónanos como nosotros perdonamos, nos parece imposible, pero con la fuerza de la Eucaristía sí podrá suceder que a lo largo del día perdonemos al hermano. Pidámosle al Señor la gracia de permanecer siempre fieles y de ser discípulos auténticos que demos testimonio de su amor en todo momento y en toda circunstancia. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.